No cabe duda que Estados Unidos ha sido el líder mundial de los últimos siglos, pero ¿qué es lo que ha hecho a este país destacar tanto en la historia reciente? ¿Cómo ha logrado convertirse en la potencia de potencias? Para entender esto es esencial examinar el camino que ha recorrido. Veamos. Pero antes te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Estados Unidos, con su combinación de liderazgo económico y poder militar, ha sido una figura dominante en las relaciones internacionales. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Cómo ha llegado Estados Unidos a ser la principal potencia mundial? ¿Qué factores han jugado un papel determinante en su ascenso? Para responder a estas preguntas es necesario empezar con algunos datos sorprendentes. Solo California, una de las 50 entidades federales, tiene un Producto Interno Bruto superior al del Reino Unido. Imagina esto. Si California fuera un país independiente, estaría entre las 5 economías más grandes del mundo. ¿Cómo ha conseguido esto? La respuesta se encuentra en una combinación de factores históricos, económicos y políticos que han forjado la grandeza de esta nación. Estados Unidos también gasta más en defensa que la suma de los 7 siguientes países más grandes en este aspecto. Esto plantea otra pregunta. ¿Cómo ha logrado Estados Unidos mantener un ejército tan formidable? La respuesta se halla en la inversión constante en tecnología y en el desarrollo de una infraestructura militar avanzada. Además, uno de cada 1.2 estadounidenses es usuario de Internet. Este acceso universal a la tecnología no solo ha impulsado la economía, sino que también ha fortalecido la influencia global del país. En el ámbito educativo, la superioridad de Estados Unidos es notable. 9 de las 10 mejores universidades del mundo están en el país y 38 de las 50 mejores globalmente también se encuentran allí. ¿Qué ha permitido que Estados Unidos liderara en educación superior? La respuesta está en su inversión en investigación y desarrollo, así como en la creación de instituciones que atraen a los mejores talentos internacionales. A nivel empresarial, en el momento en que narro esto, 9 de las 10 mayores empresas cotizadas del mundo son estadounidenses. Solo la petrolera estatal saudí Aramco se encuentra en este ranking. Estados Unidos también lidera en premios Nobel, con 385 en total. El siguiente país con más premios es el Reino Unido con 132, Alemania sigue con 108. Pero, ¿cómo ha llegado Estados Unidos a este punto? Para entender esto es necesario retroceder en el tiempo y explorar su historia. Antes de la independencia, las 13 colonias que formarían Estados Unidos ya eran relativamente desarrolladas. ¿Por qué entonces los colonos decidieron buscar independencia? La respuesta se encuentra en la insatisfacción con el dominio británico y los altos impuestos. El malestar creció hasta el punto de provocar la Guerra de Independencia, en la cual los colonos británicos lograron finalmente su libertad. En los 75 años siguientes a la independencia, las 13 colonias se expandieron significativamente, sometiendo a los pueblos nativos y desplazando a otras naciones europeas como los holandeses, alemanes, franceses y españoles. ¿Cómo logró Estados Unidos expandirse tan rápidamente? La respuesta está en su capacidad para utilizar el capital y los recursos disponibles para conquistar nuevos territorios, lo que también le permitió desarrollar una industria armamentística competente. La expansión territorial de Estados Unidos durante el siglo XIX le proporcionó recursos cruciales: petróleo, tierras fértiles y una industria minera robusta. ¿Por qué fue esto tan importante? Estos recursos no solo impulsaron el desarrollo económico, sino que también le dieron al país una ventaja estratégica frente a otras naciones. El hecho de que Estados Unidos comprara Alaska a Rusia por $7.2 millones amplió aún más su territorio, incorporando tierras fértiles, pesquerías y yacimientos de petróleo y gas. Este abundante suministro de recursos naturales permitió a Estados Unidos concentrarse en la defensa y en mantener bases militares alrededor del mundo, en lugar de depender de colonias. Esto plantea otra pregunta. ¿Cómo impactó esta estrategia en su desarrollo? La respuesta se encuentra en la capacidad del país para proyectar su poder militar sin el costo y la complejidad de mantener territorios coloniales. A diferencia de otras naciones europeas, Estados Unidos nunca tuvo que preocuparse excesivamente por sus fronteras continentales. Esta ventaja geográfica proporcionó una defensa natural contra invasiones, permitiendo a Estados Unidos centrarse en su crecimiento económico y militar.
Sin embargo, ser grande y rico en recursos no garantiza el éxito por sí mismo. ¿Qué hizo Estados Unidos para asegurar su lugar como potencia global? Una de las claves fue su transición de una economía proteccionista a una economía de mercado más abierta. Inicialmente el gobierno estadounidense intervenía fuertemente en la economía, protegiendo a las industrias locales mediante subsidios y aranceles. ¿Por qué cambió esta política? La respuesta está en el reconocimiento de que una economía más libre y competitiva fomentaría la innovación y el crecimiento. Así, Estados Unidos pivotó hacia un modelo en el que los emprendedores jugaron un papel central, creando una cultura de emprendimiento que ha perdurado hasta hoy. Antes de continuar, deja tu opinión en los comentarios, así estaremos al tanto de datos o recomendaciones para próximos videos. El sistema democrático también jugó un papel crucial en el éxito económico de Estados Unidos. Aunque la democracia no era perfecta y el sistema permitía cambios y adaptaciones. ¿Cómo contribuyó esto a su éxito? La flexibilidad del sistema permitió ajustar políticas económicas y gubernamentales en respuesta a los fracasos y éxitos, fomentando un entorno propicio para el crecimiento y la innovación. El siglo XX trajo consigo nuevas oportunidades para Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, el país se centró en mejorar sus infraestructuras como carreteras, vías férreas y puertos. ¿Cómo afectó esto a su desarrollo? La mejora de la infraestructura facilitó el transporte de bienes y la conexión entre industrias y mercados, impulsando aún más el crecimiento económico. La postura de aislacionismo de Estados Unidos también jugó un papel importante. ¿Qué es el aislacionismo y cómo impactó a Estados Unidos? El aislacionismo era la política de evitar alianzas permanentes y mantener relaciones basadas en el comercio. Esto permitió a Estados Unidos concentrarse en su desarrollo interno mientras las potencias europeas estaban ocupadas con sus colonias. Al mantenerse al margen de las colonias, Estados Unidos pudo concentrarse o centrarse en optimizar su propia economía y desarrollar una industria de alto valor añadido. La industria estadounidense se convirtió en la más grande del mundo y la llegada de inmigrantes europeos aportó una fuerza laboral vital. ¿Cómo contribuyó la inmigración al crecimiento de Estados Unidos? La inmigración trajo consigo trabajadores necesarios para satisfacer la creciente demanda de las fábricas y otros sectores industriales, lo que a su vez impulsó el crecimiento económico y la expansión del país. Sin embargo, el auge estadounidense no fue ininterrumpido. La Gran Depresión que siguió al crack de 1929 afectó severamente la economía. ¿Cómo manejó Estados Unidos esta crisis? La entrada en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor fue un punto de inflexión. La guerra permitió a Estados Unidos crear un ejército poderoso y desarrollar una economía de guerra que finalmente sacó al país de la depresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entendió la importancia de la supremacía militar y económica. ¿Por qué fue crucial la supremacía militar para Estados Unidos? La superioridad militar permitió a Estados Unidos no solo defender su territorio, sino también influir en la política global según sus intereses. Esto se evidenció en la polarización del mundo durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos tuvo que demostrar la superioridad del capitalismo sobre el comunismo. El dólar se convirtió en la divisa de referencia global, lo que le permitió a Estados Unidos imprimir más dinero sin causar una inflación descontrolada. ¿Cómo afectó esto a la economía estadounidense? El estatus del dólar como moneda de referencia facilitó el comercio internacional y permitió a Estados Unidos mantener una posición dominante en los mercados financieros. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Estados Unidos continuó liderando en educación e innovación. La revolución del conocimiento trajo consigo el surgimiento de gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple, Google y Amazon. ¿Cómo logró Estados Unidos mantener su liderazgo en tecnología? La inversión en investigación y desarrollo junto con una cultura de innovación ha sido clave para mantener su posición en la vanguardia tecnológica. A pesar de todos estos logros, la pregunta final persiste. ¿Podrá Estados Unidos mantener su posición de dominancia mundial en el futuro? Las respuestas a esta pregunta están sujetas a cambios en la economía global, la política interna y las relaciones internacionales. El futuro de Estados Unidos dependerá de su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos y mantener su liderazgo en un mundo en constante evolución. Así, hemos recorrido el camino que ha llevado a Estados Unidos a su posición actual como potencia mundial, desde su expansión territorial y su riqueza en recursos hasta su cultura de emprendimiento e innovación. El país ha forjado su lugar en la historia. Sin embargo, el futuro siempre está en juego
y solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán las próximas décadas. ¿Y tú? ¿Piensas que Estados Unidos podrá mantener su poderío por más siglos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.